intelecto, porque Dios es una persona dinámica intelectualmente. Él piensa, Él imagina, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él piensa y nosotros pensamos, ¿sí? Él piensa cosas buenas. A veces nosotros no pensamos cosas tan buenas de nosotros mismos, pero Dios siempre piensa lo mejor para nosotros. La Biblia dice que los pensamientos de Él son de bien, ¿sí? Y no de mal. Entonces, Él se proyecta de una forma mucho más mayor y mucho más amplia sobre nosotros. Así que podemos nosotros relacionarnos con Él de una forma profunda y creciente cada día. Y también nos creó con emociones, porque Él también tiene emociones. La Biblia dice que Él tiene alegría, tiene satisfacción y se alegra con su pueblo. Entonces, querido, cuando cantamos a veces perdemos de vista esta realidad de Dios, porque cantamos por cantar, pero si entendemos que Dios está escuchando, Dios está recibiendo, está satisfecho con la alabanza, con el que canta, con el que danza, con el que levanta sus brazos. ¿Cómo cree que está Dios? Si es una persona que está admirando a su pueblo. Este es mi pueblo en Cafayate, que me alaba y llama a los ángeles y arcángeles. Miren mi pueblo allí en Cafayate, cómo me alaba. Porque Dios es personal, Dios es una persona. Entonces, nosotros podemos tener esa relación con Él en esta dimensión, entendiendo que nuestro Dios es una persona que se relaciona con nosotros, tal como nuestros mejores amigos, con la persona que más amamos. Dios también de esa manera, Él quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Así que Él siente satisfacción cuando le alabamos, siente alegría, siente gozo, y Él imparte gozo, imparte alegría a su pueblo. Reciban mi gozo, como a los obreros cuando fueron a hacer su reporte en la parábola de los talentos. Él les dice: entra en el gozo de tu Señor. Entonces tenemos un Dios que ya se está alegrando, que ya está experimentando satisfacción por la labor, por la obra. Mira esa labor que realizaste con los niños. Mira, entonces hay alegría en el corazón de Dios. Nosotros podemos afectar las emociones infinitas de Dios. Gloria al Señor. Pero también podemos traer tristeza al corazón de Dios, porque en algunos pasajes la Biblia nos habla de cómo se afligió el corazón a causa del pecado de su pueblo. Entonces, Él pone en nuestras manos el poder provocar alegría o provocar tristeza. ¿Qué vas a hacer tú con el corazón de Dios? ¿Vas a provocar alegría o vas a provocar tristeza? Yo quiero animarte a que en nuestra vida, nuestro propósito siempre sea satisfacer el corazón de Dios con nuestro andar cotidiano de la mano del Señor, con nuestra vida, con nuestras acciones, con todo lo que hagamos, sea con ese propósito de alegrar al corazón de Dios. Cuando entendemos que Dios es un Dios personal, ya perdemos de vista, porque algunos van a la iglesia para no ir al infierno o para acceder al cielo. Pero cuando conocemos al Señor, lo que provoca mi servicio al Señor, oh, ahí está, maravilloso nuestro Dios. Eso va acrecentando nuestro ánimo, nuestro servicio al Señor. Se hace muy satisfecho, porque cuando Dios se siente satisfecho, Él satisface a la iglesia. Así que seamos siervos fieles al Maestro, amén, que se está gozando con su pueblo, con la alabanza, con la danza que nosotros presentamos del Señor, entendiendo que Él es una persona maravillosa que se ha revelado a nuestras vidas. Estamos hablando nosotros con
con mi esposa y también compartiendo algunas cosas respecto a la importancia de poder ser personas que testifican del Señor, que comparten lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y querido, esto debe ser algo normal en cada uno de nosotros, de poder inmediatamente de recibir al Señor, ser en las personas que pueden compartir esa obra maravillosa de Dios en nuestras vidas. Así que es importante que siempre hay algo nuevo de parte de Dios para nosotros. Yo quiero en esta noche compartirles algo acerca de una persona que ya estaba hablando en el día de ayer, y es de Pablo. Recuerdan ustedes el ministerio que él recibió, y junto a Bernabé ellos fueron enviados para predicar a los gentiles. Y Pablo tenía una pasión por esa labor evangelizadora de ir por todos los lugares predicando la palabra, y lo hacía con poder, lo hacía con autoridad, y muchas personas eran impactadas por el mensaje de Pablo, y se formaban grupos, se formaban iglesias en diferentes lugares, y ellos fueron llamados a un lugar que no era el pueblo judío, sino eran los pueblos llamados gentiles, porque hablamos nosotros de que el evangelio es para todas las naciones, ¿sí? Para todos los pueblos. La Biblia nos habla siempre en esos términos de pueblos, de naciones, de lugares que no alcanzados, de grupos étnicos que necesitan la palabra del Señor. Y querido, yo mencionaba que nosotros somos las manos del Señor, somos los pies donde el Señor quiere ir para llevar bendición. Así que es importante cómo Dios se proyecta con cada uno de nosotros para poder llevar adelante esta misión, este sueño, este anhelo que está en su corazón desde siempre. Así que Pablo llega a un lugar llamado Corinto. Era una iglesia que él había formado con mucha pasión, con mucha entrega, con mucho esfuerzo, con muchos desafíos, como son las iglesias a veces, ¿no? Y también él experimentó persecución, adversidades. La iglesia era un poco complicada y difícil en algunos términos, porque el lugar donde se levantó la iglesia era un lugar muy singular, estratégico por la época, porque era un puerto, era un pedazo de tierra, un istmo que unía la península con Grecia, y esa es la capital, Corinto. Entonces llegaban muchos mercaderes, un crisol de razas de diferentes lugares. Entonces había muchos desafíos. Unos pensaban de una forma, otros pensaban de otra, y era muy desafiante. Así que Pablo, con amor, les animaba, les enseñaba. Y Pablo también tuvo un cambio en su forma de proceder en las diferentes situaciones. Él muchas veces pensaba ir de una forma y el Señor le dice: no, tienes que ir de otra manera. Voy con espíritu de mansedumbre, voy a darle con un palo, ¿no? Entonces, él muestra su corazón para su pueblo, para este lugar donde él había pasado mucho tiempo. En un momento, en una etapa, él pasó casi 1 año y medio compartiendo con ellos, compartiendo la palabra, trayendo sanidad sobre los enfermos, ejerciendo su ministerio. Y durante todo ese tiempo queda como ligado a ese lugar, a esas personas, un amor incondicional. Él sentía por ellos tanto amor. Y así sucede cuando uno está en un lugar, uno comienza a amar a las personas. Y aquí han transcurrido varios años, llevan ustedes acá, ¿no? Cualquier cantidad de años. Entonces uno va llegando, se va, a la medida que va creciendo también. Ahora ya somos mayores, como dicen algunos.
Entonces se vuelve un tanto más emocional, ¿no? Antes las personas que conocíamos terminaban su tiempo con nosotros y se iban también, Dios le bendiga. Pero ahora comenzamos a llorar. Ahora que le abrazamos, te vas. Oh, ¿cuándo te voy a volver a ver? Y mi esposa dice, no sé qué me pasó. El amor, habíamos algo tan especial y Dios ministrando a través de ellos. Y esto se genera por la presencia de Dios en nuestro medio, por el amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones. Y este es el ambiente al que apunta el Señor, al que apuntan los predicadores, al que apuntan los apóstoles, al que apuntan los pastores, los líderes, a que todo vaya bien, ¿sí? A que haya unidad, a que haya trabajo en equipo, a que haya perdón, a que puedan fluir aquellos principios que Dios establece de restauración, de perdón, de poder tener tiempos de solucionar situaciones. Y eso es donde uno crea un ambiente donde se mueve fácilmente el Espíritu de Dios. Uno tiene la posibilidad de crear ese ambiente donde el Espíritu de Dios se mueve con libertad, ¿sí? Porque allí el Señor envía bendición, como dice el Salmo 133, ¿sí? Donde están unidos en armonía, allí Dios envía bendición y vida eterna. Así que yo quiero compartir en esta noche un pasaje que se encuentra en el libro de 2 de Corintios capítulo 3 y en el versículo, leamos desde el versículo 1. Que decía un evangelista. Entonces, Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Dónde está mi letra? De aquel lado. Acá. Esto es lo que cayó. Muy bien. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1 al versículo 5 vamos a leer. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Oramos que tú la bendigas. Oramos, Señor, que tú a través de esta palabra nos animes, nos levantes, nos hagas más semejante a ti, Señor. Te agradecemos por tu fidelidad. Te agradecemos, Señor, por el amor
con el que tú nos muestras, Señor, tu palabra, tu verdad, tu consejo, Señor. Gracias por la siempre oportuna palabra que nos das, Señor, en los diferentes momentos en que nosotros atravesamos. Te agradecemos en esta noche por tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pablo habla a la iglesia de Corinto refiriéndole estas palabras. Ustedes son las cartas de presentación. Nosotros no necesitamos otra cosa que las personas vean en ustedes esa obra que Dios ha realizado a través de nuestro ministerio, que ha sido por el Espíritu Santo, que ha sido por el poder de Dios, que eso ponga en evidencia lo que ha sido nuestro apostolado, nuestro ministerio, lo que Dios nos ha llamado a hacer, es movido, es promovido por el Espíritu Santo. Hablábamos nosotros de que Pablo era uno de los hombres mejores preparados de la época. Era un hombre culto, era un hombre preparado en las mejores universidades de la época, y quizás iba camino a ser una eminencia de la época, pero un encuentro con Jesús lo cambió, lo transformó, y esa vida que él recibió no estaba dispuesto a seguir, a encerrarse con ella, sino que comenzó a hablar y compartir lo que él había vivido. Nuestro Dios es maravilloso. Siempre un encuentro de Dios está marcado por el cambio y la transformación. Y nosotros sabemos que Pablo, ya habíamos hablado en algunos momentos de cómo él perseguía a la iglesia y de cómo su vida fue transformado en un momento específico en su vida cuando él tuvo un encuentro con el Señor. Hermanos, siempre los encuentros con Dios traen cambio, traen transformación, hacen que una vida sea una vida nueva, hacen que una vida tenga un motivo para poder vivir, hacen que una vida se pueda sentir completa. Nosotros podemos sentirnos completos solamente en Él. Y todas las veces que la Biblia nos habla de hombres y mujeres que hicieron historia, que marcaron su mundo, fueron personas que tuvieron ese encuentro con el Señor y pudieron oír esa voz del cielo que le decía, que le hablaba, que en su vida había propósito del cielo para con él o para con ella. Dios tiene propósito para contigo, hermano. Dios tiene propósito para contigo, joven, hermano, hermana. Dios está mirándote, porque Dios te ha llamado a ti. Dios ha hecho una obra maravillosa por ti. Y aunque tú a veces parece que estar allí sin darle importancia, sin que nadie tenga importancia por ti, pero hay alguien que te está mirando. Y es Dios que te ha creado, que te ha formado, que te ha diseñado de una forma tan única y tan especial que no hay otra persona igual a ti. Tú eres único y especial, y eso hace que nuestra vida cobre importancia, porque has sido formado, creado por Dios, para que tú puedas ser una persona que tenga como evidencia que el poder de Dios, que el Espíritu Santo ha venido sobre ti para cambiar y transformar. Nosotros hemos sido creados con ese propósito, con ese diseño, con esa capacidad, con esa identidad de Cristo Jesús, que se ha distorsionado a través del tiempo por las diferentes situaciones que hemos atravesado, algunos viviendo de una forma tan complicada y difícil, pero eso no marca el destino que tú tienes en el Señor. Eso no marca tu identidad de que no tienes valor. El valor proviene de Dios. Dios te da el valor, Dios te da la identidad, Dios te da el destino. Desde el comienzo Él lo ha marcado de esa manera, ¿sí? Y creó Dios al hombre, ¿sí?
como lo más especial de su creación. Sabemos que Dios es un Dios creador por excelencia. Y desde el comienzo vemos en Él esa facultad creativa de Dios, esa capacidad de crear todas las cosas. Y creó Dios todas las cosas con pasión, con amor, con atención, como el mejor artista mirando y contemplando la obra maravillosa que Él había efectuado. Y vio Dios que era bueno, ¿cierto? Desde el principio, porque desde el principio creó Dios los cielos y la tierra, estando desordenada y vacía, como a veces está en nuestras vidas. Pero el Espíritu de Dios se mueve, gestando una vida nueva. ¿Sí? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, queridos, y se mueve en medio de nosotros para traer vida, para traer orden en el caos en el cual a veces nos sumergimos por las diferentes situaciones en nuestra sociedad. Dios irrumpe en medio del caos a través de su Espíritu Santo. El Espíritu rompe el caos en el que nosotros nos sumergimos y a la que la sociedad nos lleva muchas veces. Queridos, demos lugar a que se siga moviendo en este tiempo. Amén. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz, ¿verdad? Entonces esa luz irradia nuestras vidas, comienza a alumbrar los rincones más oscuros en nosotros y comienza esa luz a traer sobre nosotros, realmente a descubrir toda la facultad, la capacidad, los sueños que había en nuestras vidas. Esa luz irradia en nuestras vidas y saca las tinieblas que oprimen, que afectan, que destruyen nuestras vidas, porque el diablo opera en la oscuridad, pero la luz viene y las tinieblas retroceden. Por eso Dios separa la luz de las tinieblas. Gloria sea el nombre del Señor. Y Dios sigue trayendo luz sobre nosotros, esa luz que alumbra nuestras vidas, que trae libertad sobre nosotros, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Por eso Pablo, hablando a los corintios, le dice: ustedes son las cartas escritas en el corazón, no con tinta, no con lápiz, no con algo que se pueda borrar, sino con el Espíritu Santo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que provoca cambio. Y él se atrevía a decir: sean imitadores de mí. Yo no sé si me atrevería a decir: tienen que imitarme a mí. Pero él lo dijo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Sigan, piensen, hablen de esta manera, vivan de esta manera. Querido, había tanta pasión, había tanto amor con las personas de la iglesia. De parte de Pablo, el Espíritu Santo estaba ministrando el corazón de cada uno de ellos y llevándolos a este nivel de ser la palabra viviente para las personas que no le conocen. De ser aquellas personas que al verla a ella, las personas puedan ser impactadas por su vida. Ustedes son las cartas. Cada uno de nosotros tenemos que apuntar a ser las cartas abiertas donde la humanidad lee las grandezas del Dios de la Biblia. Oh, gloria sea al nombre del Señor. Dios sigue obrando en medio de nosotros para traer esa vida transformadora sobre nosotros, que haga que nosotros podamos tornarnos en las personas que sean las que llevan este mensaje, a veces sin palabras, solo con mirar, solo con estar en un lugar, tú puedes ver a Dios en esa persona. Dios nos ha llamado a ser las personas que compartirán esta palabra,
que llevarán este mensaje que transformará la vida. Pablo le dice algo importante a uno de sus discípulos, al que estaba dejando a cargo de una iglesia. El joven se llamaba Timoteo. Y hoy nosotros podemos recibirla como un consejo de Dios, porque Él les muestra las cosas en las cuales ellos debían poner atención para procurar, para apuntar a hacer esta carta abierta. Él les dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu ministerio, lo que estás haciendo, mucho o poco. Si tú lo haces con amor, es algo tan preciado, es algo tan importante. Así que le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ser ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este consejo que Pablo le da a Timoteo para que su vida sea enriquecida, para que pueda ser una persona que transmita, para que sea una carta donde la humanidad pueda leer las maravillas de Dios? ¿Qué más le menciona? Pero sé tú ejemplo. ¿En qué? En palabra. Pero sé tu ejemplo en palabra. Las palabras son importantes. Las palabras tienen un efecto poderoso. Las palabras que nosotros pronunciamos tienen un efecto sobre las personas sobre las que proferimos las palabras. Y si nosotros prestamos atención a cómo nosotros emitimos palabras, nosotros podemos, a través de la palabra, ser de bendición. Podemos bendecir a través de nuestras palabras. Son importantes nuestras palabras. ¿Qué hablamos? La Biblia le dice que Pablo le menciona a Timoteo que sea ejemplo en palabras. Si nosotros revisamos las palabras que hablamos, a veces uno habla descuidadamente y esta palabra puede tener un efecto negativo sobre la persona. Tú no vales, tú no sirves, no está bien lo que hiciste, eres inútil. ¿Y cómo afecta eso a la persona? Las personas son muy sensibles a las palabras y una palabra puede causar un efecto negativo, pero nuestras palabras pueden producir algo positivo. Pueden levantar, pueden animar, pueden bendecir, pueden profetizar algo bueno sobre las personas. Y sabes que muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas son producto de las palabras que hablaron sobre nosotros. Porque nosotros a veces hemos llegado a creer a la mentira que nos dijeron y la hemos creído tanto que llegó a ser una verdad en nuestras vidas. Pero Dios quiere traer libertad y que esas palabras que nosotros podamos hablar sean palabras de bendición, porque sobre todas esas palabras tenemos la palabra más firme, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. Padre, por tu palabra hay poder en la palabra de Dios. Dios creó todo por la palabra y dijo a Dios y fue hecho por la palabra de Dios.
Entonces, querido, Él habla sobre nuestras vidas, palabras de bendición, palabras de afirmación, palabras que dan vida, palabras que ministran, palabras que cambian, palabras que transforman. Y es eso lo que Él estaba proyectando a través de Pablo sobre la vida de la iglesia de Corinto. Es lo que estaba ministrando Pablo sobre uno de sus discípulos en forma personal, para que sean ejemplo en palabra. Yo voy a hablar palabras nuevas, palabras vivas, palabras de verdad. Voy a hablar sobre mis hijos, las palabras de verdad, las palabras de bendición. No voy a decirle algo negativo, no voy a aplastar, no voy a apagar su espíritu. Voy a dejarlo brillar, voy a dejarlo levantarse, voy a animarlo, voy a bendecirlo, voy a apoyarlo, voy a tocarlo como Dios quiere que lo haga. Así que Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en palabra. ¿Y qué más le dice? En conducta. Sé ejemplo en conducta, ser consecuente para hacer cartas abiertas donde la humanidad pueda leer el poder transformador de Dios. Debemos tener una conducta correcta, una conducta buena, ¿verdad? La vez pasada les decía a unos hermanos que en la escuela nos calificaban por la conducta, ¿verdad? A veces éramos tan inteligentes, buenas notas, pero conducta, misericordia. Allí había algo que necesitaba ser cambiado, allí había algo que ser revisado, la conducta. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes? Conducta, sé ejemplo de conducta, compórtate. Querido, y a veces es tan difícil hablar con los hijos de una forma y vivirlo. A veces hay mensajes que son más fáciles de predicar que de vivir. Pero el Señor nos dice que para hacer cartas abiertas necesitamos llevar una buena conducta. Y querido, a veces eso deja mucho que desear en algunos aspectos, en algunos contextos, porque no se refleja la conducta, no es consecuente a lo que nosotros hablamos o decimos, porque no hay una conducta que avale lo que uno está enseñando. Por eso Pablo dice, querido, la conducta, sé ejemplo en la conducta, ¿sí? Y quizás no tenemos la libreta que teníamos cuando íbamos a la escuela para ser calificados, pero Dios está contigo para decirte esta es la forma, esta es la manera, esta es la forma de comportarse, porque la conducta es algo que las personas pueden ver, visualizar en ti. Este dice que va a la iglesia, pero no veo que haya cambiado. Querido, el efecto transformador todavía no ha hecho un efecto ahí poderoso en la vida de esa persona. Necesita más entrega, más consagración, más dependencia, más humildad en reconocer, Señor, te necesito, porque esto no es una forma apropiada de comportarme. No estoy reflejando esto en la vida, en mi hogar. Y hay lugares donde se hace más notable, ¿verdad? Como en el hogar, en el trato con mi esposa. Si soy dulce con ella, o solamente cuando la gente me mira, pero cuando estamos allí solos, a veces somos un poco diferentes, un poco más agrios, un poco más fuertes. Pero es allí donde debe prevalecer esa conducta que levanta, que anima, ¿verdad? Y a veces las cosas nos salen mal. A veces no salen bien las cosas, pero a veces donde cuesta, y a veces tiene que contar hasta 10 para reaccionar, porque la tendencia es una reacción inmediata y decir, ¿qué pasó? Se quemó de nuevo la sopa, ¿no? Pero, querido, allí el amor, porque lo que sigue es el amor. ¡Oh, gloria a Jesús! El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pablo le dice, Timoteo, amor, por favor, amor. Pero no el amor romántico, ¿no? No ese amor de
amor del que Pablo le dice a los Corintios en capítulo 13, el amor es sufrido, el amor que no busca lo suyo, el amor que no guarda rencor, el amor que todo lo espera, el amor que todo lo soporta. Ese amor es la medida, porque el amor verdadero busca el bienestar de la otra persona y no una satisfacción egoísta para nosotros. Entonces, querido, el amor cambia. Es un elemento, un ingrediente tan especial en nuestras relaciones interpersonales. Oh, gloria a Jesús. Amor de Dios, amor verdadero, amor ágape. Amén. Oh, gloria al Señor. Y nuestras vidas serán esas cartas donde la humanidad podrá leer la grandeza, las maravillas de Dios. Recibe bendición en esta noche. Dile a tu hermano, Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Oh, gloria al Señor. Muy bien. Entonces, también Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en espíritu, ¿sí? Espíritu. Una vida en el espíritu. ¿Saben que las matemáticas de Dios son diferentes a la nuestra? Y una vida espiritual a veces va contra nuestros deseos, contra nuestra forma de apreciar las cosas. La Biblia dice que mejor es dar que recibir. ¿A dónde que mejor es dar que recibir? Y lógico, ¿no? Mejor es dar que recibir. Y a veces las cosas del Espíritu son así. Dios nos lleva a morir a nosotros mismos, a la carne, y tenemos que dar lugar a la vida espiritual, porque los que viven en el Espíritu, para ellos no hay condenación. Dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Él, para los que viven en el Espíritu. Y Dios nos ha llamado a vivir vidas espirituales y a alimentar nuestro espíritu. ¿Sí? Mientras más alimentamos el espíritu, vamos a ver cómo la carne es derrotada. ¿Qué estamos alimentando más? A veces, holgadamente alimentamos el espíritu y más es alimentada la carne, pero necesitamos alimentar el espíritu día a día. En espíritu. ¿Qué más dice? En fe. Qué importante es que haya fe, confianza plena en el Señor. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Enriquecer. Es necesaria la fe para ver milagros, para ver los cambios. La Biblia dice que el que se acerca a Él debe hacerlo con fe. Y necesitamos hacer ejercicio de esa fe, de esa confianza en el Señor. Yo sé que mi Señor puede hacerlo todo. Que Él está en autoridad sobre todas las cosas. Entonces, queridos, la combinación de todas estas cosas hace de que nuestra vida sea una vida que pone en evidencia el cambio que Dios ha provocado en nosotros, donde opera el Espíritu de Dios cambiando y transformando nuestras vidas y haciendo que cada uno de nosotros sea esa carta donde las personas leen las grandezas y las maravillas de Dios. Es a través de tu vida entregada, rendida, consagrada al Señor, en espíritu, en fe. Había un hermano que siempre predicaba de la fe
Y otro hermano le dice, tú siempre predicas de la fe, pero no predicas del amor. Entonces siempre estaba preguntándole, siempre estaba interrogándole, siempre estaba confrontándole acerca de esto, que era necesario que él también predicara acerca del amor. ¿Y es acaso que no tienes amor para predicar mensaje de amor? Y le dice, hermano querido, ¿tú crees que no tengo amor? Que no tendría amor si no estaría contigo escuchándote todas las veces. Te amo. Dios es amor. Y ese amor cambia la vida. Ese amor transforma. Ese amor hace diferente. Cambió la vida de hombres y mujeres a través de todos los tiempos. Cambió la vida del apóstol Juan, que llegó a ser el apóstol del amor. Aquel que falleció siendo anciano ya y llevándole, dice la tradición judía, en la historia, dice que llevaban a Juan a la iglesia para predicar y ya al último su mensaje era: amaos con el amor del Señor, ámense unos a otros. Hubo un cambio tan profundo en su vida. Era uno de los discípulos apodado Boanerges. ¿Sabe lo que significa? Hijo del trueno. Tan fuerte en su carácter, que caiga fuego sobre los países vecinos, sobre Samaria, sobre los adversarios. Pero Dios dice: Juan, tranquilo, no es así en el reino de los cielos. Entonces Pablo sigue reiterándole a Timoteo respecto a esto, de estos aspectos importantes que hacen que nuestra vida sea una vida que muestre el carácter de Dios, que muestre la transformación que Dios opera, que hace que sean cartas vivientes donde la humanidad pueda encontrar esperanza, pueda decir: Dios ha cambiado a esa persona, yo sé que lo va a hacer conmigo. Y eso trae esperanza. Y le dice: y en pureza. Pureza. Vivan en pureza. Sabemos que hay cosas que no son agradables delante del Señor. Sabemos que hay cosas que no podemos hacer o que no debemos hacer. Mantener pureza en nuestra vida y conducirnos de esa manera. Pureza moral, pureza en nuestras palabras, pureza en nuestros pensamientos, pureza cuando estamos solos. Eso muestra la integridad con la que nos conducimos en el camino del Señor, para poder ser esas cartas que la humanidad está esperando leer y glorificar al Señor de una forma tan especial. Así que nosotros hay otras cosas que podemos mencionar, pero yo creo que son suficientes para poder reflexionar tocante a ello y cómo podemos aplicar a nuestra vida y cómo comenzar a revertir aquellas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida para que el efecto transformador, poderoso de Dios haga su obra en nosotros. Porque Pablo decía que esa competencia para ser ministros competentes de un nuevo pacto debían ser estas personas en las cuales la humanidad podía ver esa grandeza de Dios. Y le decía: porque no les he hablado con sabiduría humana,
sino que mis palabras han sido con poder de Dios. Porque yo no he usado ningún lenguaje humano, porque todo lo que yo les he hablado está basado en la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ese poder que cambia y transforma la vida. Y Pablo decía, porque me he propuesto no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque de Él proviene nuestra competencia. De Él proviene el cambio, la transformación. No es en mi propia fuerza, es por el Espíritu Santo. Qué maravilloso nuestro Dios. Así que esta noche nosotros podemos disponernos a hacer esas cartas abiertas que tengan ese sello del Espíritu Santo para llevar este Evangelio, ¿sí? Con esa vida transformada, con esa vida cambiada por el poder de Dios. Y si es necesario, hablar, compartir lo que Dios ponga en nuestro corazón. Dios nos ha llamado a anunciar estas virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que permitamos que el Señor traiga sobre nosotros en una forma tan profunda y efectiva esa obra del Señor, y el Espíritu Santo comience a tocar allí y despertar nuestro espíritu y levantarnos para ser testigos de aquel que nos llamó, para ser parte de ser las personas que anuncian estas palabras de la buena noticia, de que hay esperanza, de que hay vida nueva, de que hay vida eterna, y que como iglesia tenemos el desafío de llevar adelante. Hoy somos nosotros. En la antigüedad Dios levantó un pueblo que fue el pueblo de Israel, y a través de ese pueblo el propósito era que todos le puedan conocer, que cada pueblo, que cada nación pueda conocer al Dios verdadero. Y Él mostró con muchas maravillas para que todos sepan que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y sabrán que yo soy Jehová. Todos los pueblos de todas las naciones. Israel no ha cumplido en gran parte este propósito. Así que Dios vino para que la iglesia sea ahora aquella que lleve esta palabra, aquella que sea la iglesia la que sea portadora de esta esperanza, para que sea la iglesia esta carta de amor a un mundo que se está perdiendo en la oscuridad. Hoy tenemos nosotros ese privilegio de ser los portadores de esa gloria de Dios, que también es una responsabilidad, la cual debemos abrazar con amor, con pasión, con entrega, rendidos al Señor, y eso dará a luz el ministerio efectivo que debemos llevar adelante para mostrar al mundo, para mostrar a la humanidad el poder y la grandeza de Dios. Nosotros seguir siendo transformados, pero llevar esta noticia a las personas que están a nuestro alrededor. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no pierdas el amor. Crece en la fe, crece en la intimidad con Dios, crece en la conducta, crece en la pureza, para así ser las personas que provocarán un impacto en nuestra sociedad. Quiero invitarte a ponerte de pie en esta noche. Juntos vamos a decirle: sí, Señor, vamos a hacerlo.